Paz a vosotros, queridos hermanos de grupos edificados en la palabra, y a todos nuestros amigos oyentes que nos escuchan en las diferentes redes sociales. Gracias por darse cita un día más. Y en este día, 24 de noviembre del 2024, continuando con el libro de Hechos, con el eslogan Los Hechos de los Apóstoles, la continuación del ministerio de Jesús, y con el subtema La Iglesia Esparcida, comienzos misioneros de Judea y Samaria. Y hoy, mis amados hermanos, nos toca el tema El Gran Avivamiento en Samaria, un estudio acerca del avivamiento. Y para ellos, mis amados hermanos, los voy a invitar para hacer una oración. Padre bendito, que tu morada es en la altura de los cielos, Señor. En este día, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por la vida. Gracias, Señor, por tu gran amor, Señor, y tu misericordia a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú llegaste a nuestras vidas, Señor, en el momento que más te necesitábamos, Señor. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, tú renuevas nuestras fuerzas, Señor. Tú renuevas nuestra esperanza de vida, Señor. Y gracias, Señor, por la vida de todos tus hijos, Señor, que escuchan tu palabra, Señor. En este momento, Señor, vamos a escudriñar, Señor, tu palabra. Vamos a entrar a este tema, Señor, tan precioso, Señor. Que seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, a cada vida, Señor, a cada persona que vaya a escuchar, Señor. Padre bendito, en esta hora, Señor, te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, no nos abandone, Señor, y que sea de acuerdo a tu voluntad, Señor, quien hable mi lengua, Padre Santo. Bendice, Señor, la semilla, Señor, donde será plantada esta palabra, Señor, y que seas tú, Señor, quien las hagas germinar, Padre Santo. Gracias, Padre bendito, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hoy, mis hermanos, continuamos con este libro y vamos a darle lectura a lo que es el capítulo 8 del verso 5 al 25, y dice así: Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las gentes unánimes escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, y había un hombre llamado Simón, que antes había ejercido la hechicería en aquella ciudad, y que había engañado a la gente de Samaria, diciendo ser algún grande. A este oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus hechizos los había engañado desde hacía mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse seguía a Felipe, y al ver los milagros y las grandes maravillas que se hacían, estaban atónitos. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, quienes, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le impusieron las manos y le recibieron el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo:
Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en cadenas de iniquidad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, volvieron a Jerusalén, y en muchas aldeas de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Amén. Y así es, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana, ¿verdad?, que Dios nos permite, primero analizando, ¿verdad?, del verso 5 al verso 7, donde nos damos cuenta que Felipe tenía claro, ¿verdad?, el propósito que Dios le había encomendado, y en el que este libro de Hechos, empezamos en el capítulo 1 del verso 8, que dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y ya, mis amados hermanos, pues han hecho diferentes estudios, hemos escuchado testimonio donde la iglesia estaba siendo perseguida, pero seguía en el camino evangelizando, dando a conocer las buenas nuevas, donde no podemos decir, ¿verdad?, ¿qué tal si nuestro Señor los había incomodado para que ellos se levantaran y fueran a esos lugares a hacer su voluntad, ¿verdad? Porque ya escrito estaba que iba a dar a conocer hasta lo último de la tierra su palabra. Así, mis amados hermanos, llega Felipe a esta aldea, ¿verdad?, a este lugar de Samaria. Y él dice que él les predicaba, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Él les hablaba. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía. Y oían, dice, y viendo los milagros que hacía. Y en Romanos 10:17 dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Amén. Y así es, mis amados hermanos, es necesario que alguien les hable de la palabra de Dios, que alguien lleve las buenas nuevas. Podemos ver cómo estas personas estaban atentas, escuchando y creyendo en lo que Felipe les transmitía. Pero es importante recalcar que es necesario que, como les mencionaba, haya personas que puedan llevar este evangelio. Es necesario dar a conocer estas buenas nuevas. Y gracias a esto, gracias a esa fe que ellos tuvieron, a esa voz que les decía, crean, fueron muchos sanados, ¿verdad? Fueron muchos los espíritus que salieron de estas personas. Y ahora, hermanos, vamos a entrar a este relato donde nos vamos a centrar en este personaje que es Simón, donde pues nos cuenta, ¿verdad?, la palabra de Dios, que era una persona que hacía magia, hechicería, no sé, yo me imagino a los hechiceros que muchas veces las personas, hermanos, acuden a ellos para que sean sanos de diferentes situaciones, que cuando los médicos no encuentran algún remedio, hermanos, las personas acuden a estas personas, que hay tanta ideología, hay tanta imaginación de las personas, que cuando
por ejemplo, las personas que padecen de sus facultades mentales, por ejemplo, se me fue el nombre de esquizofrenia. Hermanos, muchos, lejos de ir a un médico, van con esas personas para que ellos intercedan. También van con los cristianos, también van a las iglesias para que ellos oren e intercedan a Dios, ¿verdad? Para que les dé sanidad de su cabeza. Pero también, mis amados hermanos, pues muchos van con los hechiceros, con los magos, para que ellos puedan orar por su familiar. Y vemos que este hombre, hermanos, él creyó. Dice que al ver, o sea, de los testimonios que Felipe estaba dando, los milagros que él estaba haciendo, la palabra misma que les predicaba, él se convenció y creyó. Y dice que decidió bautizarse también. Entonces él bajó a las aguas y decidió seguir a Felipe. Él fue y iba junto con Felipe viendo todo lo que este hombre hacía. Y hermanos, a pesar de todo ello, vemos que él estaba convencido completamente. Aún le faltaba madurar. Y así lo demostró cuando ofreció dinero a cambio de recibir el don del Espíritu Santo. Vemos que para recibir el Espíritu Santo se necesita tener un corazón sincero y humilde, donde se nos ofrece por gracia y por misericordia, y no es algo que se pueda comprar o vender. El Espíritu Santo no es eso. Y la actitud de Simón podía ser vista como una manifestación de su materialismo, de donde él anteriormente él tenía pues esta costumbre, ¿verdad? Que las personas pagaran por ver su magia, donde él engañaba a estas personas, y él se revistió de ese viejo hombre. Y es que nosotros a nuestro diario vivir, lo podemos emplear, hermanos, en nuestro diario vivir, que a pesar de los años que tenemos en la iglesia, de congregarnos, de conocer a nuestro Señor, a veces en diferentes situaciones nos volvemos a vestir de ese viejo hombre, así como le pasó a Simón. Él había creído, él ya se había bautizado, él seguía a Felipe, él estaba impresionado, y cuando llega Pedro y Juan para orar por ellos e imponerles la mano para recibir el Espíritu Santo, sale ese viejo hombre, ese pensamiento materialista, y decide ofrecer dinero a cambio de recibir el Espíritu Santo, y no solo de recibirlo él para sí mismo. Él quería imponer las manos para que otros también lo tuvieran. Entonces él quería negociar con el Espíritu Santo. Él quería negociar que les diera el don para que él pudiera transmitirlo. Y es que esta realidad, hermanos, no está lejos de nosotros. Aún en medio de nuestros tiempos podemos ver estas situaciones. Y no sé, mis amados hermanos, les voy a platicar de esta iglesia. Hay una iglesia que aquí en Tijuana nosotros escuchamos mucho, en México, y yo creo que también allá por sus países, y ustedes lo hayan escuchado, que se llama Pare de Sufrir. Y es que esta iglesia, mis amados hermanos, tienden pues ahora sí que Pare de Sufrir, el mismo nombre, ¿verdad? Dice, les impacta a las personas que van ahí, y muchas personas que llegan con diferentes situaciones de salud,
de empleo, de infidelidades, del alcoholismo, drogadicción, diferentes situaciones, amados hermanos, que ellos se enfrentan en ese día a día. Ellos van y les piden que oren por ellos. Y he tenido, ahora sí que la fortuna, se podría decir, o el testimonio certero de personas cercanas que me han comentado que cuando ellos llegan ahí, hermanos, dicen que para pasar directamente con los líderes para que oren por ellos, les piden a cambio dinero, o sea, les piden que paguen para que oren por ellos. Y conforme van también aumentando, se podría decir, les van pidiendo más, se podría decir que más material. A veces, si no tienen con qué pagarle, les piden que donen su carro, su casa, diferentes cosas, con el hecho o a cambio de que ellos van a orar y va a cambiar su vida. En la televisión hay un programa, en la televisión abierta, hay un programa de esto que cada vez que ya son las 11, 12 de la noche, no recuerdo bien el horario, pero ellos transmiten en la televisión y platican, ¿verdad? Ahí sus testimonios, las personas, que cómo les ha cambiado la vida, que ellos han ido ahí y que, por ejemplo, personas que se han quedado en la quiebra y dicen que cuando llegan ahí oran por ellos y ahora han recibido lo doble, lo triple, que han estado mucho mejor, que su empleo, que sus riquezas han aumentado, etcétera, etcétera, amados hermanos. Entonces, aquí vemos, hermanos, cómo el materialismo está siendo, ¿verdad? Ese auge o ese empoderamiento en los humanos, en nosotros mismos. Y es que, aparte del materialismo, ellos piensan que es el poder de Dios. Y recordemos que dice que también el diablo, también Satanás tiene poder. Y él anda buscando cualquier manera de atrapar a las personas. Y puede ser ese poder del enemigo que les atrapa, ¿verdad? Ese poder de Satanás que anda buscando y cazando a esas personas. Continuamos en el verso 20, donde dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y aquí podemos ver tres cosas, tres atributos, ¿verdad?, del Espíritu Santo. El don de Dios no es tangible, no se puede ver, no se puede tocar. El don de Dios no se compra ni se vende. El don de Dios se obtiene por medio de la fe y la oración. Y en el verso 21 dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. En este verso es el que me impacta a mí, hermanos, es el que me enfrenta y nos enfrenta a cada uno de nosotros. Y les voy a hacer esta pregunta. Dice: ¿con qué intención nos hemos acercado al Señor? ¿Con qué intención nosotros decidimos seguir al Señor? Y pues examinemos nuestras intenciones, examinemos nuestra vida y acerquémonos al Señor con humildad. Reconozcamos que su gracia es un regalo incondicional. Permitamos que nuestros corazones latan en sintonía con su voluntad. Nos abre una vida de amor y propósito, recordándonos que lo más valioso no puede ser comprado, sino que se experimenta a través de una fe genuina, a través de esa fe que nos lleva a conocer el amor verdadero de Dios.
en el verso 22, dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Estas palabras que dicen arrepiéntete y ruega a Dios que te perdone. Ora a Dios para que te perdone. Ora, suplica para que Él pueda hacer esa redención en tu vida. Y estos temas, mis amados hermanos, son tan importantes en nuestra vida cristiana. Son tan importantes el arrepentimiento. El día a día nosotros nos debemos de arrepentir de lo que hacemos y seguir manteniéndonos en oración a Dios en todo momento. Dice en el verso 23, porque en hiel de amargura y en cadenas de inequidad veo que estás. Pedro señaló el daño espiritual que Simón había causado en su vida, en sí mismo, al intentar comprar el poder de Dios y sucumbir a la tentación de la codicia y el egoísmo. El pecado, mis amados hermanos, es un veneno fatal que nos hace vivir en una amargura, en una prisión. Pero en Dios, cuando confesamos, Él nos da libertad, nos da sanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Este es un llamado a despertar, a buscar la luz que solo Cristo puede ofrecer, a tener, mis amados hermanos, ese sentimiento genuino, ¿verdad? Que es reconocer, quitar ese orgullo y decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Nos podemos arrepentir y regresar a sus brazos. En cada tropiezo hay una oportunidad de levantarnos y mirar hacia nuestro Salvador, quien nos extiende su mano para liberarnos de esas cadenas del pecado y mostrarnos el camino hacia la verdadera esperanza y restauración. Hermanos, ya casi estamos finalizando y es tan importante y tan valioso este mensaje que por ello me dedico en cada palabrita, en cada texto, pararme y quisiera transmitirle, ¿verdad? Lo que siento en mi corazón, donde Dios nos da ese regalo tan precioso que es el Espíritu Santo, que nos hace redarguir, que nos hace comprender que su amor es infinito y que nosotros no tenemos ese alcance de ver esa gracia, esa misericordia que Él tiene hacia nosotros. En el verso 24 dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Simón reconoce a fin que ha pecado y les pide, ¿verdad?, a Pedro y a Juan que intercedan por él, que oren por él. Y vemos la importancia del orar, de la intercesión de los unos por los otros. Y que pues no se nos olvide nuestra parte, hermanos. Y en mi comentario, como conclusión, podemos ver que para tener un avivamiento es seguir los siguientes pasos. Para ir concluyendo, dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, volvieron a Jerusalén, y en muchas aldeas de los samaritanos anunciaron el evangelio. Es necesario, hermanos, que podamos hacer estos pasos como un ciclo que nos lleva a predicar la palabra de Dios, que nos lleva a vivir el evangelio. Y el primer paso es reconocer la necesidad del avivamiento.
de conocer la necesidad de nuestro Señor en nuestras vidas. El segundo es el arrepentimiento. Y orarle a Dios, amados hermanos, que Él sea, que nos perdone, ¿verdad? Nuestras transgresiones, nuestra falta de empatía, nuestra falta de interés. Y en tercer paso es la predicación, la evangelización. ¿Y cómo vamos a obtener esa predicación? ¿Cómo vamos a evangelizar? Pues a través de la oración, a través de leer su palabra, del conocimiento de ella. Podemos tener esa predicación y llevarla a otros. La intercesión, mis amados hermanos, es de gran importancia poder estar orando por los demás hermanos. A veces, amados hermanos, yo no comprendía cuando un líder, un pastor se paraba enfrente de nuestra congregación y daba su tema y todo, y decían: hermanos, si ustedes ven algo en mí que no les gusta, oren por mí. Y si ustedes ven que yo necesito, que estoy falto de sabiduría, falto de entendimiento, oren por mí. Y yo decía: pero pues si Él es líder, Él es el pastor, ¿por qué nos pide a nosotros que oremos? Es importante, amados hermanos, es importante la intercesión los unos por los otros, la oración. Y también es importante el liderazgo. Felipe, hermanos, fue un líder fue un evangelista, y él dio a conocer la palabra de Dios, dice, en muchos lugares, que era Samaria. Más adelante vamos a ver el pasaje del etíope, del eunuco. Y así podemos ver, mis amados hermanos, podemos hacerle un ciclo, ¿verdad? Nosotros reconocemos que tenemos una necesidad de la palabra de Dios, del mismo Dios, de que aviva nuestra fe. El arrepentimiento es una parte fundamental, y para ello vamos a seguir el siguiente paso, que es la predicación, la intercesión y el liderazgo. Es un ciclo que nosotros vamos a hacer día con día. Es importante que nosotros, cuando ya hemos sanado nuestro corazón, podamos compartir, incluso desde antes, podamos compartir la palabra de Dios con otros, porque a través del proceso que usted esté viviendo, puede ayudar a muchos, puede darles a conocer las palabras, puede decirles que Dios ha cambiado nuestra vida a través del testimonio, y darles los textos que a nosotros nos ha ido fortaleciendo, que a nosotros nos ha ido a aferrarnos a la esperanza de nuestro Señor. Pues que sea Dios quien bendiga nuestra vida, ¿verdad? Quien siga fructificando ese amor en nuestras vidas y hacia los demás. El verdadero avivamiento, mis amados hermanos, es el que nace del corazón y mueve a las personas hacia Dios, tanto dentro como fuera de la iglesia, recordando que el primer avance es el Evangelio. Y el gran avivamiento solo se puede producir cuando hay la necesidad de acercarse a Cristo, y para eso se requiere que se pueda compartir de la palabra, y esta es tarea de todos nosotros. Ese es el trabajo que nos fue encomendado. Que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nos ayuden a realizar esta tarea, a este trabajo, mis amados hermanos.
Vamos a orar para despedirnos. Padre bendito, en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de leer tu palabra. Y Padre mío, te doy gracias, Señor, por la persona, Señor, que está atrás de esta pantalla, Padre bendito. Que tú la bendigas, Señor. Que seas tú, Señor, quien haga transformar su corazón y su vida, Padre Santo. Quien pueda perdonar, Señor, sus transgresiones, Señor. Quien pueda perdonar, Señor, la falta, Señor, de buscarte, la falta de la pérdida de esperanza, Padre Santo. Que tú muevas su corazón, Padre bendito. Y en esta hora de la mañana, Señor, te suplico, Señor, que te quedes con nosotros, Padre bendito. Que tu amor, Señor, y tu misericordia no se aparten de nosotros, Señor. Perdona, Señor, mis pecados, Señor. Perdóname, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, siga guiando mi vida, Padre Santo. Gracias, gracias por todo, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Paz a vosotros, amados hermanos. Se despide su hermana en Cristo, Marlene Berenice, desde Tijuana, México, para la honra, honor y gloria de nuestro Señor Jehová.